Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo y a los miles que, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen también a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy martes 6 de agosto del año 2024. En materia internacional, bueno, las bolsas asiáticas, las principales bolsas asiáticas, entre ellas las de Tokio, Seúl y Taipei, remontaron este martes después de un lunes negro con desplomes históricos en el que se vieron arrastradas por el temor global a una recesión en Estados Unidos. El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cerró con un ascenso del 10.23% o 3.217,04 puntos hasta los 34.676,46 enteros. El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un similar de 9.30% o 207.06 puntos hasta los 2.434,21 unidades. De esta forma, el Nikkei alcanzó su mejor resultado en porcentaje desde el 30 de octubre de 2008, en plena crisis financiera global, cuando el selectivo avanzó un 9.96% y también su mayor subida en puntos de la historia al sobrepasar los 2.676,55 puntos. También de ese día. El parque Tokiota abrió fuertemente al alza tras desplomarse en la víspera en una caída motivada por la fortaleza del yen tras la última subida de tipos del Banco de Japón y los temores a una recesión en Estados Unidos que hizo cundir el pánico financiero. Los inversores de Tokio reaccionaron hoy de forma positiva a una leve depreciación del yen frente al dólar y al euro, una tendencia que beneficia a los grandes exportadores nipones al repatriar sus beneficios en el exterior. Por su parte, la bolsa de Seúl mostró hoy martes un claro rebote, con su principal indicador avanzando más de 3%, mediadas las operaciones, después de vivir en la víspera su peor caída histórica. A las 12:15 hora local, el gigante tecnológico Samsung Electronics, activo de referencia local, ganaba un 1.68%. Y el también fabricante de chips SK Hynix, segundo mayor valor por capitalización en la bolsa de Seúl, se apreciaba en un destacable 4.48%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, crecía un 1.18% después de cerrar la sesión del lunes con pérdidas del 1.46%. En el sudeste asiático y en Australia, regiones que también vivieron ayer pérdidas generalizadas, todos los parques consiguieron remontar este martes en lo que va de la jornada, salvo el singapurense, que retrocede a unas 5 horas del cierre un leve 0.70%. Por otra parte, al menos 4 palestinos murieron este martes en 2 ataques aéreos del ejército de Israel en la localidad de Jenin, principal foco de violencia y bastión del movimiento miliciano en el norte de Cisjordania ocupada, según la Media Luna Roja Palestina, que en un principio informó de 5 muertos. Las fuerzas israelíes confirmaron haber atacado a células armadas terroristas en 2 bombardeos en la localidad sin ofrecer más detalles. Según la Media Luna Roja Palestina, los soldados dispararon contra las ambulancias para impedirles acceder a la zona de los ataques. Esa información no ha podido ser confirmada de manera independiente. Hay además 3 heridos, uno de los cuales se encuentra en estado muy grave, añadió el grupo. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en partes de Cisjordania ocupada, confirmó hasta el momento 3 muertes en los ataques aéreos israelíes de esta mañana y por su parte la policía israelí indicó que en la noche de ayer lunes mató a 4 presuntos milicianos e hirió a otros 10 durante una operación en el campamento de refugiados de Jenin, tras acudir para arrestar a un sospechoso. Este doble ataque aéreo sobre el campo de refugiados en Jenin se produce después de que el sábado la aviación israelí también bombardeara con 2 drones Tulkarem, matando en total a 9 milicianos, en el otro gran foco de violencia en el norte de Cisjordania y blanco habitual de las redadas israelíes este año ante la proliferación de milicias locales que aglutinan a combatientes de todas las facciones palestinas. Y por último, en el Reino Unido, 6 personas fueron detenidas en la noche del lunes en otra jornada de disturbios en protestas en algunas ciudades del Reino Unido tras el apuñalamiento de varios menores y 2 adultos
en el que murieron 3 niñas. Agentes de la policía fueron atacados con piedras y bombas incendiarias, con las que ellos son más de 370 los arrestados desde que estalló la violencia en Inglaterra e Irlanda del Norte el pasado 30 de julio. Las últimas revueltas, instigadas por grupos de extrema derecha como la Liga de Defensa Inglesa, tuvieron lugar en Plymouth, en el sureste de Inglaterra, y el sur de Belfast, en Irlanda del Norte, y Darlington, en el norte de Inglaterra. En Plymouth, 6 personas fueron detenidas por desorden público, según la policía, cuando las fuerzas del orden trataron de mantener apartados a 2 grupos contrarios, unos contrarios a la inmigración y contra el Islam, y el otro antirracista. En Belfast, los agentes también fueron atacados con piedras y bombas incendiarias en el área de Sandy Brow, sur de la ciudad, cerca de un supermercado que fue incendiado el pasado fin de semana. Asimismo, en Darlington, unos manifestantes, en su mayoría hombres, provocaron disturbios cuando arrojaron ladrillos contra los agentes que trataban de mantener la seguridad de la ciudad. Otra ciudad donde hubo revueltas fue en Birmingham, en el centro de Inglaterra, una localidad con una importante comunidad de origen indio, donde un pub y varios automóviles fueron dañados por un grupo de alborotadores que llevaban el rostro cubierto. Inglaterra e Irlanda del Norte llevan una semana con continuos focos de violencia que estallaron tras el acuchillamiento de varios menores y 2 adultos en un centro recreativo de Southport, en el noroeste inglés, donde 3 niñas perdieron la vida. El autor del ataque, Axel Rudakubana, de 17 años, nacido en Gales, de padres ruandeses, ha sido acusado del asesinato de las pequeñas e intento de asesinato de otras 10 personas. Los grupos de ultraderecha reaccionaron a ese caso tras divulgarse información falsa en redes sociales que afirmaban que Rudakubana era solicitante de asilo. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha prometido que todo el peso de la ley caerá sobre los responsables de la violencia y que habrá un ejército de policías especializados para lidiar con las revueltas. Eso es lo más destacado, Flor, en parte del planeta. Bueno, y en Panamá hay varias cosas interesantes. Siguen saliendo los numeritos que dan como miedo. 93.000 funcionarios en 15 años, así creció la planilla estatal. Sí. 93.000 funcionarios, 93.316. En los últimos 15 años. Sí, lo escandaloso de esto es cómo suben al final de los gobiernos, o sea, para la época de la campaña. Mira, Ricardo Martinelli recibió el gobierno con 170.000 funcionarios, lo dejó en 208.000, 38.000 funcionarios más. Varela subió de 208.000 a 238.000, 30.000 funcionarios más. Y Laurentino Cortizo subió de 238 a 263, casi 30 más. Uno puede entender, Flor, que el Estado ha crecido, porque ha crecido, se han creado instituciones nuevas en estos últimos 15 años, hay una serie de instituciones nuevas, pero lo que es inexplicable e injustificable es el crecimiento sin un crecimiento en los servicios que ofrece el Estado, que ya eso es lo que ha estado pasando, por ejemplo, en la Caja del Seguro Social, en la Alcaldía de Panamá y en otras instituciones como la Asamblea, que se han convertido simplemente en, digámoslo así, cuarteles para tener ahí a la clientela política de los políticos tradicionales. Y por eso es que ese crecimiento que nos está costando dinero a los contribuyentes y que está impidiendo que el Estado pueda resolver otros problemas de infraestructura, de inversiones, etcétera, pues es algo que hay que corregir, habría que corregir, tendría que estar en las prioridades de esta administración. Ojalá el ministro Felipe Chapman pueda hacer eso que prometió, de romper las botellas, porque parte de esos 93.000 funcionarios, sin duda alguna, son botellas. Y no creo que sea una poca parte. Me atrevería a decir que por lo menos el 30% son botellas. No en vano, Moody's ha dicho que la rigidez fiscal en Panamá se ha incrementado por el aumento continuo de la masa salarial. Es el 30% de los gastos. Es el 30% de los gastos. La verdad que es escandaloso. Y otro tema importante es el 72% del monto de las obras del MOP se destinaron a 10 empresas. O sea, 70% se dividieron en solo 10 empresas, y en esas empresas la tercera es Vagatrac,
que confesó, por ejemplo, haber pagado coimas para el caso de Blue Apple. Ellos obtuvieron 10 contratos por 210 millones en 2 años. Siempre sola, nunca lo hicieron en consorcio. Y Bagatrac admitieron haber pagado, al Ministerio Público admitieron haber pagado $3 millones en coimas para adquirir contratos con el Estado. Y bueno, no pasa nada aquí, ¿no? Además, ellos donaron a la campaña de Laurentino Cortizo, los de Bagatrac. Me dicen que cuando uno va al volcán Barú por estos días, sabes que hay una expedición muy interesante, muy bonita a la cima del volcán Barú, y si uno va de madrugada, pues, y ve el amanecer allá y hay buen tiempo, es posible divisar ambos océanos desde el volcán Barú. Entonces, pero me dicen que cuando uno va bajando, a un costado, uno de los atractivos turísticos es una casa lujosísima que resalta y es la de Benicio Robinson. Y destaca ahí en el ambiente natural del volcán Barú exuberante, resalta y por el tamaño de la construcción y por la calidad con que está hecha esa casa. ¿Es la de Benicio Robinson? Eso dicen los guías turísticos, que esa es la casa del diputado Benicio Robinson y que la empresa que supuestamente contribuyó en la construcción de esa mansión fue Bagatrac. Es la que menciona. Bueno. Mira tú. Bueno, pues, entonces ahora se ha convertido en atractivo turístico. Bueno, de que lo es, lo es. La pregunta es quién se beneficia. Bueno. Ayer circuló una información sobre un alquiler de vehículos en la Asamblea y aparentemente sí hay esa contratación, pero parece que fue hecha por la administración anterior. O sea, cambiaron de una arrendadora a otra. Correcto. Son $114,000 para vehículos de la Junta Directiva de la Asamblea. Sí, pero los nuevos arrendatarios también tienen participación en este gobierno. Está en la directiva de Tocumen, por ejemplo. Entonces, yo no sé, o sea, si estamos en una situación de estrechez fiscal, de austeridad. Y es de manera directa, el además. presidente ha dicho que todos los números están en rojo, etcétera. Bueno, habría que comenzar por revisar esos contratos, ¿no? Así hayan sido hechos por la administración anterior, de la Asamblea en este caso, revisar la necesidad. Yo sé que hay un debate entre quienes plantean que es más conveniente a las instituciones del Estado alquilar vehículos que comprar vehículos. Por el mantenimiento. Por el tema del mantenimiento. Yo puedo hablar por mi experiencia propia. Cuando yo ejercí función pública al mando de una institución, nosotros comprábamos los vehículos, muy pocos por cierto, porque no teníamos presupuesto, con el mantenimiento incluido por 5 años. Y a los 7 años de estar el vehículo en uso, en perfecto estado, lo vendíamos. Claro que es un proceso engorroso, dispendioso, que requiere el refrendo de la Contraloría, pero se puede hacer y se vendían bien vendidos. Y con ese dinero que entraba, se reemplazaba la flota. al menos una parte de la flota. Y se volvía a comprar con el mantenimiento incluido por 5 años, porque resulta ser que el Estado, si no lo hace así, vemos los cementerios de chatarra que han encontrado ahora los nuevos ministros y directores de vehículos del Estado. Porque no les dan mantenimiento, se roban las piezas, se roban las llantas, es decir, es un desastre. Entonces, por eso es que hay quienes plantean que en ocasiones resulta mejor alquilar que comprar. Puede ser. El tema es una contratación directa, ese cambio abrupto de una arrendadora a otra y sobre todo la participación de esos nuevos arrendadores en el gobierno. Como decía, están en directivas del gobierno. Entonces, los conflictos de intereses son una cosa que aquí no se toma en cuenta, básicamente. Lo mismo que el nombramiento de Salo llamada en Promptur. Al final, era ilegal el nombramiento porque no le correspondía a José Raúl Mulino hacerlo, y ahí está hecho. Ahí está hecho el nombramiento. Sí, pero lo hizo la Junta Directiva. O sea, corrigieron el aspecto de la ilegalidad. Claro. Pero, a ver, ¿era ilegal o no era ilegal el nombramiento? Sí, lo hacía Mulino, pero no lo hizo Mulino, lo hizo la Junta Directiva. Por eso te digo que corrigieron el método. El método correcto era que fuera la Junta Directiva la que designara al nuevo administrador. Yo creo que la aclaración es válida. Sí. Buenos días a los dos. O sea, la ilegalidad no era porque fuera Salo Chamá. No, era porque lo hacía José Raúl Mulino. Por eso, y quien lo designó finalmente no fue Mulino,
Fue la Junta Directiva. Fue la Junta Directiva. O sea, si había algo ilegal, dejó de ser ilegal. Claro. Al final, ¿no? Porque digamos que el presidente lo propuso, pues ya. Exactamente. Porque, que es lo que pudiera haber hecho, ¿no? sí, que proponerlo, total. que la Junta Directiva lo evalúe. Eso no estuvo bien hecho. Tenía un mecanismo de evaluación según si él llegara a administrar sin que la Junta Directiva lo hubiese nombrado, ahí sí estaríamos ante algo Sí, ilegal. pero eso no estuvo bien hecho, es mi opinión. Tenemos ahí opiniones diferentes. En lo que sí creo que coincidimos en el tema del alquiler de autos. Es algo tan sencillo como este. Si yo administro el Estado como buen padre de familia, ¿qué hace usted con sus finanzas? ¿Usted alquila carro para toda la vida? No, usted compra su carro, le da mantenimiento, usted busca los mejor precios, qué sé yo, elige un buen taller. En fin, ahí está mi carro que tiene, mi carro tiene ya 11 años. Y está como nuevo, pero es mantenimiento, el cuido. Imagínense que en esos 11 años yo hubiera decidido alquilar. No es posible. No es posible. Entonces usted descuida, ni se viste, ni se alimenta. Bueno, así mismo es el Estado. Igual. No destinas el dinero a lo que debes destinarlo porque estás metido en este tema de alquilar autos. Y esas proximidades extrañas que hay siempre, porque se cambia de arrendador y usted cuando se pone a mirar el detalle, es que y encuentra algún algún hilo conductor, vasos comunicantes, iba a decir, entre y entre. Entonces, de verdad que eso hay que pararlo en algún momento, porque por ahí se nos va la plata que necesitamos para otras cosas. Así de simple. Sí. ¿Habría algunos servicios de esos de básicos de emergencia, que pudiera justificarse? Que sea la excepción. Ambulancias, Sí. por ejemplo, para que siempre haya la disponibilidad del servicio. Porque es que si a las ambulancias no se le da mantenimiento y no pueden salir a atender a un paciente de emergencia, peligra la vida del paciente. Esa pudiera ser una excepción para el alquiler de vehículos. No, y que el propio alquiler sea una norma de excepción, pero es que cuando ya tú tienes el contrato y millonario que da vuelta y lo único que hace es cambiar de manos, entonces algo huele a podrido y no es en Dinamarca, es aquí en Panamá. Aquí en Cundinamarca. En las cercanías de Cundinamarca. Aquí en Panamacondo, sencillito. Ahí no hay que darle mucha vuelta. Ahí 8x4, usted sabe cuánto es. Las policlínicas, depende para quién. Las policlínicas lo hablabas en el noticiero hoy, me pareció, la verdad es que descorazonador. Oye, sí. Y lo más triste es que si nosotros tomamos un reportaje de hace 10 años. Es la misma cosa. De hace 15 años, es exactamente el mismo drama al que son sometidos los asegurados y sus beneficiarios. O sea, parte el corazón. Ayer a mediodía, cuando se desató esa lluvia, de verdad, hay que ser indolente para salir a regañar a la gente. No, y peor, entonces salen a poner orden regañando a la gente. Ellos no tienen la culpa de estar ahí, es la administración la responsable de lo que está pasando. Entonces, de verdad, que ya esto de estar pateando la pelota en los diferentes temas de la caja, porque no es solo IBM, es medicamentos, es esta atención. Hombre, tratar a la gente como gente, algo tan simple y sencillo como eso, quienes administran que piensen, ve acá, mi mamá se merecería un trato como este, mi papá, mi esposa o mi esposo, dado el caso, de verdad merece un trato así. Entonces, cuando usted como administrador le dé el trato a la gente que usted le daría así o que se merece su mamá, su esposo, su esposa, para hablar de su círculo cercano, entonces usted puede decir, ve acá, yo hice algo por esta institución. Pero yo sentiría vergüenza. Si he pasado por ahí en esta cantidad de años y veo que lo que yo recibí sigue igual. O sea, ¿cómo voy a hablar de logros en una institución donde a la gente se le sigue tratando? Mire esto, con el sopor, la humedad que hay en este momento y que después, ahí está el momento en cuando viene la lluvia. Uno ahí tapado con un pañuelito. Gente que va con principio de resfriado, con los primeros síntomas, muchos de ellos, y va y le cae entonces esta lluvia. No, hombre, eso es inhumano. No, hombre, de verdad que no. Eso es realmente, el término no es que sea un inhumano, es criminal realmente. Sí. Porque es que si no hubiera los recursos. Puede ser las dos cosas, ¿no? Si no hubiera los recursos, uno pero entiende. Pero inhumano sigue siendo. Uno entiende. Pero es que la Caja del Seguro Social es la entidad que administra el presupuesto más grande de las entidades públicas de la República, incluso más grande que el del Canal. Pero está mal administrado, evidentemente, porque no de otra manera se puede explicar este tipo de cosas. Y aquí hay muchos componentes. Si bien es cierto, hablamos con el doctor Bustamante de la falta de cultura en el trato, en la atención, no podemos pasar por alto el hecho de que ahí hay más gente de la que se necesita. Yo siempre cuento la anécdota una vez que fui, y ya eso hace como 5 años, aquí al complejo a visitar a alguien, y resulta que cuando llegas a la puerta te preguntan para dónde vas, ¿no? Es que voy a visitar a alguien. Vaya a la ventanilla.
O sea, algo tan lógico como que tienes que ir a la ventanilla. En cualquier hospital tú te encuentras dice información y tú vas a donde dice información, porque tú quieres saber dónde está la persona o lo que tienes que hacer para llegar allá, porque es un hospital. Bueno, llegas a la ventanilla, en la ventanilla hay una persona que te atiende y detrás de la persona que te atiende hay una persona haciéndole guardia. O sea, ¿qué sentido tiene que tengas a dos personas metidas en un pequeño cubículo? Te dicen, bueno, vaya a la siguiente puerta. Cuando llegas a la puerta hay un seguridad y detrás del seguridad hay otro seguridad. Y eso no es nada, llegas ahí y te paras y dices, ¿a dónde va? No, es que me acaban de decir que es en el 5º piso, vaya a la mesita. Vas a la mesita donde te escriben tu nombre y ahí hay también 2 personas y además hay ascensorita. No, hombre, vamos a ser serios, eso no lo aguanta ninguna institución. Entonces, eso también forma parte del intrato a quien va allí. O sea, usted va por un servicio médico, no puede ser que se enfrente a una burocracia en algo tan sencillo como visitar a alguien que Pero está entonces en un hospital. hay personas de más en la parte administrativa, pero personas de menos en la parte médica. Ahí está el detalle, como dice el filósofo Así es. Cantinflas. Claro. Ese es nuestro Panamacondo. Porque en la parte médica, pues, hay que reunir unos requisitos para poder ingresar. Y fíjate, Cambió en la otra simplemente con una carta de un diputado, como lo confesó el propio actual director Enrique Lao Cortés. Después vino a negarlo, Designan. ahí está escrito. Designan a la clientela política, 30 y pico mil, no sé, 38.000 funcionarios tiene la Caja del Seguro Social, absurdo. entonces ponemos la carga en el trabajador de que no puedes mover al trabajador porque la ley, porque qué sé yo. Ahí hay un contubernio, porque si yo metí una cuota, para que no toquen mi cuota, entonces yo lo blindo con reglamentos, con leyes, con convenciones que no tienen, o sea, no se aplican en ningún lado, es imposible aplicarlas. Bueno, precisamente cuidando mi rebaño clientelar. Y Ese después, es parte del problema que tenemos. y después, si los diputados nuevos ahora quieren cambiar esa legislación, se forma el rifirrafe porque los funcionarios consideran que ya ese es un derecho adquirido. Claro. ¿No? Pero el derecho de los asegurados, de los pacientes, etcétera, nadie vela por esos derechos, por el derecho a una buena atención de salud. Que debe ser el Terrible. eje focal. Tremendo reto de la caja. que tiene el nuevo director que sea designado y anunciado el próximo jueves, ¿no? Para Tremendo tomar reto. posesión en octubre. Retos en plural. Tremendo reto. Porque Son montones. es un montón. Ahí, no solamente anunciamos 9 líneas, de lo que nos mandó don Jorge Nicoló, que se ha metido ahí, lo tiene entre ceja y ceja el tema de Caja de Seguro Social y lo maneja muy bien. Mandó 9 retos, pero son muchos más. Esos son los principales nada más. Eso de la cultura de atención, de verdad que es algo que hay que meterle la mano pronto. No puede ser que a la gente se le trate como se le trata al asegurado o al beneficiario de los asegurados, los jubilados y pensionados que van y que se les intrata. De verdad que eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Inhumano. Pero bueno, bueno, es un cambio y ya volvemos que tenemos 2 invitados el día de hoy. Oye, para cerrar el tema de el alquiler de los autos, es válido aclarar, se hizo la aclaración, pero insistimos en aclarar que este contrato data de febrero del año pasado, de este año, es decir, la pasada administración. Los 12 días del mes de febrero del año 2024. Cuando Jaime Vargas era el presidente de la Asamblea. Tiene ahí la firma de Jaime Vargas, aparecerá el documento. ¿Con el secretario Kivian Panay? Sí, de Fanny Carmen Márquez Castillero, apoderada legal, y del Contralor General de la República, 5 de julio 2024. Gerardo Solís. Yo lo iba a dejar a Ramán en el cargo, pero te pone el nombre. Todo eso forma parte de la información. Bueno. Valía la pena de todas maneras revisar, porque en aras, todo tiene en aras de la austeridad, ¿no? Sí. Así haya sido contratado por la junta directiva anterior. Oiga, pero ahí Bienvenido, don... Oye, pero ahí se han dado unos despidos que hay que prestarle atención, ¿no? Pero en fin, y que han creado una guerra interna, pero de eso hablamos otro día. Sí. Bienvenido, don... Don Temístro Rosa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. ¿Qué tal? Muy buenos días, Guido, Flor. ¿Cómo estás, Hugo? Oye, ayer hubo como paniquito financiero a nivel mundial, ¿no? Sí, realmente son varias cosas que han creado pues unas inestabilidades. El tema de que la Fed de Estados Unidos pues no toma decisiones sobre una baja de tasa de interés y que los datos de empleo no están generando las expectativas que se pensaban, han creado esta expectativa de una posible recesión en Estados Unidos. Esto alertó mucho a los mercados asiáticos
que tienen componentes dentro de su estructura económica relacionada con Estados Unidos. Pero hoy estamos viendo un repunte en los mercados asiáticos y creo que vamos a ver pues, situaciones ya de recobrar esa decisión, pero Jerome Powell de la Fed tiene que tomar decisiones ahora en septiembre sobre el manejo de las tasas, esperamos eso. También interesante, ya la candidata o la virtual candidata del Partido Demócrata escoge al senador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, que estaba todavía a la expectativa, porque esto, aunque es en escenario político de Estados Unidos, tiene que ver por cómo se van a mirar los escenarios económicos que pueden surgir ahora en estos últimos meses de cara a las elecciones en Estados Unidos en los primeros días de noviembre. Ahora, no es cualquier cosa ese estornudo global de las bolsas ayer, ¿no? Porque al final no hay nada más nervioso que el capital, y lo vemos ante una situación como esta. Y todas las condiciones de la enfermedad que no está en la sábana subyacen allí. Una de ellas la expectativa, la espera, y que se liga también a la propia campaña de los Estados Unidos, la campaña presidencial. Y si le añades el ingrediente del panorama de conflictos mundiales en ciernes, o sea, ya más allá de lo que está sucediendo. Algunos en ciernes y otros en acción. Sí, de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, en la Franja de Gaza, y ahora la supuesta amenaza de Irán hacia Israel, que ha alertado a todos los aliados de Israel y a algunos de Irán para tratar de que no escale, pues todo eso genera un ambiente de intranquilidad, evidentemente. Oiga, y le añado algo más, porque a mí me gusta aquí sí decir, como hizo Flor hace un rato, el cargo y el nombre. La guerra contra el terrorismo en Medio Oriente, eso no lo podemos pasar por alto. Grupos terroristas que apuestan a la eliminación de un Estado, eso no se puede mencionar como si fuera simplemente un conflicto o la guerra en Gaza o qué sé yo. Hay que ponerle el nombre y el apellido para entender de qué estamos hablando, porque cuando otros países han enfrentado el terrorismo, lo decimos de esa manera. Cuando pasó en España, cuando pasa en Francia, cuando pasa en Estados Unidos. Y a veces, por alguna razón, cuando pasa en Medio Oriente, hablamos de la guerra contra Hamas, el conflicto en Gaza, qué sé yo. No, estamos hablando de grupos terroristas. Y tenemos que usar nombre y apellido ahí, me parece. Correcto. Lo pongo sobre la mesa. Correcto. Además es un grupo que ha sido señalado por Estados Unidos y Europa como un grupo terrorista. Y evidentemente en su manifiesto está como propósito la destrucción del Estado de Israel. Y Bolán no es que participe en fiestas infantiles tampoco. Tampoco. Bueno. Estamos hablando de cosas serias allí. Muy bien. Don Temi, el CONEP va a pronunciarse, piensa pronunciarse sobre algunos temas de interés nacional. Hemos visto últimamente, por ejemplo, que la Cámara de Comercio decidió ser proactivo en las denuncias relacionadas con casos de presunta corrupción. La APD y Transparencia Internacional se han pronunciado con relación a un proyecto de ley presentado por el diputado Camacho que, según él, lo que busca es la reconciliación nacional. Según estas organizaciones, lo que busca es generar un clima de impunidad y de debilitamiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática. CONEP, ¿qué posición tiene con respecto a ese tipo de situaciones? Bueno, primero, entendiendo que nosotros somos una cúpula de gremios empresariales, nuestro principal objetivo está en función a resolver o buscar una solución a la situación de la Caja de Seguro Social y a la crisis fiscal del país para que pueda dinamizarse la economía y que podamos generar plazas de empleo, que es lo que está ahora mismo necesitando el país. Pero también nos interesa mucho la estabilidad, nos interesa mucho la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Nosotros conceptuamos que la iniciativa legislativa que ha presentado el diputado Luis Eduardo Camacho, en legítimo derecho por ser diputado de la República, no va de la mano con las expectativas que nosotros tenemos de un sistema de justicia rápido, eficiente y que pueda realmente sancionar los delitos que se puedan cometer dentro del país. Por lo tanto, dicha iniciativa legislativa a nuestro criterio pues va a debilitar el sistema de justicia que hoy y ya a través de los años estamos pensando que tiene que fortalecerse para darle más independencia y darle mayor capacidad de acción para que podamos tener respuestas a estas situaciones que se han presentado. Igualmente nos preocupa mucho otras iniciativas
que se están dando dentro del entorno económico, que están afectando a las empresas y que nosotros vamos a plantear posturas con relación a defender la libre empresa, pero también en la búsqueda de que existan las condiciones económicas para esto. Yo creo que tenemos que seguir viendo la necesidad de que haya una armónica colaboración. Ahora mismo no podemos estar cada quien tratando de ingresar o de incorporar iniciativas si no ha habido consensos. Siempre planteamos que 5 años necesitamos una gran cantidad de consensos y la voluntad de diálogo está. Y yo creo que podemos hacer muchas cosas más en beneficio general, tratando de ir eliminando esas condiciones que han generado paternalismo, clientelismo y que no han beneficiado para nada y que hoy no podemos hacerlo mucho más positivo a través de cambios que vayan a generar puestos de trabajo, desarrollo económico y crecimiento social en la familia panameña. Ahí es donde nosotros estamos muy enfocados. Bien. Interesante. Sobre el primer punto que planteaste de la generación de plazas de empleo, el gobierno acaba de lanzar el programa el jueves pasado de Mi Primer Empleo y hay 1.036 novatos, digámoslo así de alguna manera, que van a tener su primer empleo de la mano con la empresa privada, pero con, digámoslo así, una gestión gubernamental. Habría que diseñar una política pública destinada a generar esas plazas de empleo enfocadas en los que las generan, que son básicamente los mayores generadores, son la micro, mediana y pequeña empresa. Es que aparte de crear estructuras, Guido, yo lo que te puedo plantear es que necesitamos reforzar el talento humano. Estos 1.000 y tantos, 36 o 58, no recuerdo la cifra, que han ingresado en el programa de Mi Primer Empleo, entender que del salario mínimo que están recibiendo, $300 los está pagando el Estado, en concepto pues, como si fuera una beca o algo por el estilo, pero ese salario está en 2 componentes. Es un gran reto, una vez concluyan los 6 meses, entender cuántos de esos quedan trabajando. Y que no sean programas de 6 meses y que estés renovando. La idea es que se puedan quedar en las empresas y ese porcentaje vaya. Yo lo que siento es que las personas que participan en este programa tienen que tener la disposición para ir a aprender, para ir a encontrar lo que realmente andan buscando en cuanto a un cambio laboral y que eso les vaya a permitir continuidad. De lo contrario va a ir y salir y eso pues vamos a seguir con las mismas cifras y también reforzar el tema educativo que necesitamos mejorar el talento humano. Hombre, esa siempre ha sido una tara, ¿no? En Panamá, la medición de resultados. Comienzan programas, no se miden los resultados, subsidios que deben ser temporales, no se miden los resultados, se convierten en permanentes y por ahí nos vamos, ¿no? Pero, ¿sabe? Hay algo que tratamos en el noticiero esta mañana que me gustaría ponerlo sobre la mesa porque creo que el pésimo servicio eléctrico, no hay quien se salve en Panamá, no hay quien se salve, ¿no? Y por lo menos lo que se ha puesto sobre el tapete por parte de la nueva administradora de la SEP, de alguna forma, a uno le renueva la esperanza de que algo se puede hacer o se puede corregir. Acá, así como se mencionan las taras en el sector público, también, ¿por qué no? En el sector privado los hay. ¿Cómo es posible que, le decía yo a la administradora, que hay que andar como con la correíta en la mano de que, oye, hay que cortar el árbol? Oye, hasta en eso hay que estar con estas empresas distribuidoras de energía, que debe ser una tarea de todos los días, y esa es su función. Ellos tienen que darle mantenimiento, tienen que... De verdad que no lo logro entender. Así como no entendía que hubiese quien le pusiera orden, también nos vamos al otro extremo de que es necesario para que lo hagan andar con la correíta en la mano, ¿no? Qué triste. Es que todas las empresas tienen una responsabilidad y vas a encontrar unas que están cumpliendo y están mucho más allá de las expectativas que está demandando el mercado. En esto del tema eléctrico, yo lo que creo, y escuchando bien la entrevista que le hiciste a la administradora Selmar Rodríguez, entender muy bien también cómo es el mercado. Sí, yo creo que hay cosas que tienen que estar en el día, la supervisión no es mala, yo creo que pueden haber elementos de mayor efectividad. También entender lo que se presentó ahí en Panamá Oeste con el tema de las telarañas, que es otro problema, o sea, si eso distorsiona la calidad del servicio,
tenemos que buscar la manera de que eso no se dé. Y así que es un tema de supervisión. Yo creo que los entes reguladores están para ello, para estar fiscalizando, para estar viendo que se estén haciendo el cumplimiento, y las empresas con esa característica ética tratando de cumplir con la responsabilidad que estamos. En el mercado eléctrico necesitamos garantizar una energía eficiente, sostenible, permanente. Yo creo que hay elementos dentro del mercado que no han permitido eso. Tenemos una empresa de transmisión eléctrica que viene atrasada en cuanto a sus inversiones y que necesita actualizar dichas inversiones para que el distribuidor pueda cumplir. También el distribuidor necesita contar con los recursos, que se pague a tiempo, acordando que aquí hay fondo de estabilización tarifaria que no se paga al día. Lo que pasó en pandemia, que no se pudo cobrar, y eso tenía un componente financiero que tenía que pagarse también. Entonces, estas alteraciones que hay para la realización de las inversiones que tienen que hacer las empresas, pues también tienen que estar en el tapete. Sí, tiene que estar sobre el tapete, pero aquí el mal servicio viene desde hace años. Es prepandemia, para ubicarnos en el y tiempo. Ha sido, ¿no?, siempre. Sí, y lamentablemente. Teníamos historia del IRRE, también lo teníamos. Entonces, es un tema de ir componiendo, y yo creo que la SEP se creó para eso, para fiscalizar, y lo que vemos es que necesitamos una fiscalización férrea. Me mencionas que tienes que estar viendo los arbolitos, puede que sí, pero necesitamos una fiscalización férrea para que se cumpla y se garantice el buen servicio. Bueno, eso es lo importante. Muchas gracias, don Temístocles Rosas, presidente del CONEP. Vamos al cambio, ya venimos con René Quevedo vía Zoom para hablar sobre el tema del empleo. Ya estamos de regreso con más y estamos ahora en Zoom conectados con René Quevedo, consultor y asesor en temas de empleos. Vamos a tener a René Quevedo, ¿ya lo tenemos en línea? Hola. Aquí estoy. Don René, muy buen día, bienvenido. Buen día, René. ¿Qué tal? Buenos días, Flor. Hugo, Hola. Guido. Un saludo a la audiencia. Leíamos hoy el aumento de funcionarios en 15 años, 93.000 funcionarios nuevos en 15 años, y eso en contraste con la propuesta Mi Primer Empleo, que ya tiene más de 1.000 beneficiarios, o tendrá más de 1.000 beneficiarios en el programa que arranca ahora el gobierno. Su lectura al respecto, don René. A ver, lo que estamos viendo, yo siempre cito las cifras de agosto 2013 a agosto 2023, periodo en el cual se perdieron 26.000 empleos asalariados del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios en ese periodo y 235.000 informales. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo en ese lapso fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. A ver, y los jóvenes han sido los más perjudicados de la precarización laboral. De hecho, en ese periodo de tiempo, 76% de todos los empleos que obtuvieron los jóvenes de 15 a 29 años fueron informales. Y los que obtuvieron empleos asalariados, obtuvieron empleos de bajos salarios. El salario promedio del joven de 15 a 29 años es $695 mensuales, que es $40 menos que el salario promedio en la economía. Entonces, nuestro problema, aplaudo la iniciativa de Mi Primer Empleo, que básicamente hay que entender, es una pasantía laboral remunerada, ¿okay? Lamentablemente en el pasado todos los programas en Mi Primer Empleo siempre se convirtieron en Mi Primer Desempleo. Entonces creo que porque nuestro problema es que no hay vacantes. Es decir, Mitradel este año, en el primer semestre, tramitó 23.300 nuevos contratos laborales por mes versus 33.800 en el año prepandemia. Es decir, hay 10.500 vacantes menos por mes. Y los jóvenes son los más perjudicados. Entonces, creo que es importante, insisto, me parece un buen paso, pero tenemos que generar vacantes. Nuestro problema es que no hay confianza para invertir en el país. Al no haber inversión privada, no hay generación de empleos formales. Y lamentablemente los jóvenes son
y como dije antes, 76%, y esto es perfectamente verificable, de los empleos que obtuvieron los jóvenes en la última década fueron informales. Entonces, y lamentablemente los sectores que generan la mayoría de los empleos son los sectores que tienen mayor nivel de informalidad y precariedad laboral, ¿no? Así que, pero de todas maneras creo que es un buen paso. Todas las iniciativas que apunten a mejorar la inclusión productiva de los jóvenes son positivas, pero tenemos que entender que nuestro problema no está en la oferta, nuestro problema está en la demanda. No hay vacantes y eso es lo primero que hay que trabajar en ese sentido. Y quiero también destacar lo bueno, el pago de 877 millones del gobierno a sus proveedores es un paso en la dirección correcta. Ese pago va a tener un impacto obviamente relativo en el empleo. Todavía estamos muy por debajo del año prepandemia con respecto a los financiamientos bancarios, pero bien, a ver, creo que vamos por buen camino, se están enviando los mensajes correctos. El gran proyecto es la construcción de confianza y creo que si no hay confianza no habrá inversión privada y seguiremos generando informales. En ese gran proyecto de construir confianza, de buscar inversión, de crear un clima de inversión, teniendo todo este mar de fondo de lo que nos ha dicho del desempleo, del empleo informal, etcétera, ¿en qué contribuye, en qué ayuda que la Asamblea se dedique ahora, o que algunos pretendan que la Asamblea se dedique a definir lo que son delitos políticos, entrar en el tema amnistías, indultos y demás? ¿Esto ayuda en algo? A ver, con el mayor de los respetos, nuestro problema, tenemos un problema grave económico. Vamos a empezar a ver. Lamentablemente, el peor enemigo de la inversión privada es la incertidumbre. Mientras exista incertidumbre, no habrá inversión. Este es el perro mordiéndose la cola. A veces siento, y con el mayor de los respetos, que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Si hay, y veo pues todas las redes, todos los días están inundadas de denuncias, creo que si hay denuncias, bueno, que se pongan las denuncias con respecto al rol de la Asamblea. Tenemos que conectar a la Asamblea con la realidad laboral del país. Me preocupa mucho que no se entienda la gravedad de la situación financiera del país, que no se entienda la gravedad de la situación del programa IBM. No son discusiones políticas ni ideológicas, son realidades matemáticas. Entonces, en ese sentido, la generación de empleo tiene que ser una obsesión nacional. Y dentro de este marco, el empleo juvenil o el desempleo juvenil es una crisis dentro de una crisis. Nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hablan. Más puedo yo saber lo que usted necesita si yo no le hablo. Entonces, nuestro sistema educativo está generando competencias por las cuales el sector productivo no está dispuesto a pagar. Entonces estamos viendo una caída importante en los salarios. Los buenos salarios solamente van a estar donde estén las inversiones. Tan sencillo como eso. Entonces, creo que es un proceso, creo que en la medida que se entienda cuál es la situación, estaremos apuntando realmente a aquellas iniciativas que construyan confianza. Yo no, a ver, y es un proceso, ¿no? Vamos a estar claros. Yo no puedo decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente. Tiene que haber una conexión entre la retórica y la acción, ¿no? Entonces, para mí, obviamente, un comentario sesgado, pero sí, como decía Ronald Reagan, el mejor programa social del mundo es un empleo. Y no es tan sencillo y no va a ser resuelto con programas ni proyectos. Es un tema estructural y particularmente la exclusión sistemática de nuestros jóvenes, insisto, es estructural más que coyuntural. René, entonces el diseño de una política pública para generar empleos necesariamente requiere tener al menos esos dos componentes. Es decir, educación, enfocar la educación y la formación de nuestros jóvenes hacia los empleos que está demandando la empresa privada, pero por otra parte, el componente de análisis de cuáles son esas competencias que está reclamando la empresa privada, porque de lo contrario, todos esos apoyos que se dan a la micro, mediana y pequeña empresa y todas esas pasantías que genera el gobierno,
van a terminar en lo mismo que tú planteabas hace un rato, en mi primer desempleo. Sí, a ver, nuestro futuro depende de dos cosas. Primero, nuestra capacidad para emprender y dos, de las inversiones que logremos atraer al país. Tan sencillo como esto. Las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Entonces, en ese sentido, hay un dato que yo utilizo a menudo y recientemente estuve en un conversatorio coordinado por Meduca sobre este tema. Miren, si yo agarro cualquier portal de empleo en este momento, vamos a hacer la propaganda, estáscontratado.com, yo lo hago periódicamente. La última vez que chequeé, que fue el 29 de julio, había 521 vacantes activas. Más de la mitad de esas vacantes requieren, bueno, uso de tecnología, uso de herramientas informáticas, sobre todo, pues, y aparte de competencias digitales, inglés, etcétera. Pero de acuerdo a las estadísticas del censo, 3 de cada 5 panameños en edad productiva, 15 a 65 años, nunca ha usado una computadora, ¿ok? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, y esto, insisto, pone una enorme presión sobre el sistema educativo, particularmente en los maestros, ¿no? Es decir, los buenos empleos van a estar altamente condicionados o enmarcados por, uno, emprendimiento, tecnología, las computadoras y el cambio permanente. Entonces, estamos preparando a nuestros jóvenes para ganarse la vida. Nuestra educación nos enseña de todo, menos cómo ganarnos la vida. Y eso es un tema que tiene que cambiar, porque cada vez nuestros jóvenes están yéndose más temprano a buscar ingresos, ¿no? Entonces, sí, creo que definitivamente el futuro laboral de los jóvenes está en emprendimiento, no en empleos asalariados. Obviamente, esto no significa que no tengamos que generar empleos asalariados, seguro que sí. Pero dentro de todo esto también tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotización de la Caja del Seguro Social, que hoy es prácticamente más difícil que pellizcar un vidrio. Para una organización que tiene 35.000 funcionarios, totalmente inaceptable. Entonces, es un proceso. Creo que creo que se están dando los pasos correctos, pero tenemos que entender que tenemos que atraer inversión privada. Es decir, sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. El Estado no puede ser el mayor generador de empleo. El Estado ha estado distorsionando el mercado laboral artificialmente a través de contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada. Eso no es sostenible. Entonces yo creo que vamos en la dirección correcta, pero tenemos que entender cuál es el problema. El que no sabe es como el que no ve. Y no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Entonces, a mí me preocupa que se entienda cuál es la situación financiera y económica. Y también con respecto al tema del IBM, no es una discusión ideológica ni política, es una realidad matemática. Muy bien, muchas gracias René por siempre esas consideraciones y esos señalamientos tan acertados, tan atinados, tan además sustentados en cifras, ¿no? No es un alquimista de las cifras, sino un estudioso de las cifras que plantea preocupaciones legítimas y ojalá que así como vamos encaminados aparentemente por buen camino, que ese camino no sea inalcanzable en el corto tiempo, que es lo que requerimos realmente. Hombre, me quedo contagiar a la asamblea con la realidad, ¿no? De ponerla en sintonía con la realidad. Es justo y necesario. Labor harto difícil, pero bueno. Pero tenemos que seguir. Pero ahí hay 23 o 24, bueno, 23 o 24 nuevos diputados que pudieran ayudar a poner y hay ese diputados contexto. nuevos de partidos políticos que si se sacuden el yugo también pueden hacer mayoría, ¿no? Bueno, pero en fin. Bueno, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch. Hasta mañana. Bendiciones.